Mi familia se burló de mí en la cena de Navidad. Tu hermano acaba de comprar una casa preciosa. Mi hermano sonrió con arrogancia. ¿Cuándo vas a sentar cabeza? Yo sonreí, y ya lo hice. Simplemente, no invité a nadie que dude de mí. Eso dejó a mi hermano congelado de la impresión. Soy Miguel. Tengo 33 años, y hace exactamente 6 meses, un solo insulto calculado en la cena de Navidad de mi familia cambió mi vida para siempre. Mientras yo, en secreto, vertía mi sangre, sudor y ahorros en la restauración de una enorme casona costera, mi propia madre me miró a través de una mesa abarrotada y se burló de toda mi existencia. Levantó su cara copa de cristal de vino, apuntó con ella hacia mi hermano menor, y dijo: tu hermano acaba de comprar una casa preciosa, un verdadero hogar. ¿Cuándo vas a sentar cabeza por fin y dejar de ir a la deriva? Mi hermano simplemente se quedó allí, removiendo su tequila añejo, y sonrió con aire de suficiencia. Me preguntó, justo delante de toda nuestra familia, cuándo iba a dejar de flotar por ahí y empezar a construir una vida de verdad. Pero había una cosa masiva, innegable, que ellos no sabían. No sabían que yo ya poseía una propiedad inmobiliaria de primera, completamente libre de gravámenes, sin deber un solo centavo a ningún banco. No sabían que, mientras se burlaban de mis botas sucias y mis manos callosas, mi hermano se estaba ahogando en secreto en un pantano tóxico de deudas con altos intereses y enfrentaba el colapso total de su falsa y cuidada vida. Y hoy, el niño de oro es el que ruega desesperadamente por un rescate financiero. Antes de contarte exactamente cómo desmantelé su pequeña ilusión perfecta y recuperé mi dignidad, hazme un favor. Dale al botón de me gusta si crees que la justicia es un plato que se sirve mejor absolutamente helado. Y deja un comentario abajo diciéndome desde dónde estás viendo esto hoy. Siempre me encanta ver hasta dónde viajan estas historias. Ahora, retrocedamos al momento exacto en que la ilusión se hizo añicos, justo en medio del comedor perfectamente preparado de mi madre. Para entender por qué mi respuesta esa noche golpeó la mesa del comedor como una granada, tienes que entender el papel específico que me asignaron en mi familia mucho antes de esa Navidad. Estábamos sentados alrededor de la enorme y pesada mesa de caoba que mis padres compraron cuando yo era solo un niño. El comedor estaba sofocantemente cálido. El olor a lomo de cerdo mechado, vino tinto caro y pino quemado llenaba el aire. Mi madre había puesto la mesa con precisión militar. La platería estaba pulida hasta parecer un espejo. Las pesadas servilletas de lino estaban dobladas en formas rígidas y perfectas. Todo en la casa de mi madre estaba enteramente diseñado para las apariencias, y sus hijos no eran una excepción. Para ella no éramos seres humanos. Éramos símbolos de estatus andantes y parlantes que podía exhibir frente a sus amigas del club de campo. A mitad de la cena, se puso de pie. Golpeó su cuchara de plata contra su copa de vino. La sala se silenció de inmediato, porque mi madre exigía una audiencia en todo momento. Miró a mi hermano menor, Vicente. Su mirada estaba tan llena de adoración que casi parecía fabricada, como algo salido de un mal comercial de televisión. Habló sin cesar de su reciente ascenso en su trabajo corporativo en Monterrey. Habló de su nuevo y enorme salario. Siguió y siguió sobre la nueva hipoteca que acababa de firmar por una extensa casa en un fraccionamiento privado en San Pedro Garza García, uno que tenía una asociación de vecinos brutalmente estricta. Usó palabras muy cargadas, palabras como estabilidad, palabras como madurez, palabras como éxito. Se aseguró de que todos en la sala, mis tías, mis tíos, mis primos, entendieran que Vicente había alcanzado el sueño mexicano definitivo. Entonces, justo en el momento preciso, ocurrió el giro. Mi madre siempre ha sido una maestra absoluta en usar el hito de un hijo para castigar públicamente al otro. Era su juego favorito. Puso su mira en mí. Su sonrisa brillante y radiante se endureció solo una fracción en los bordes. Inclinó la cabeza, adoptando ese tono enfermizamente dulce de falsa preocupación maternal que, en realidad, está diseñado para herir. Miguel, cariño, dijo, su voz goteando piedad artificial. Espero que estés tomando notas. Tu hermano acaba de comprar una casa preciosa, una casa de verdad. Solo tengo curiosidad, ¿cuándo vas a sentar cabeza por fin? ¿Cuándo encontrarás algo de estabilidad? Vicente se reclinó en su pesada silla de roble. Llevaba un suéter de cachemira oscuro y a medida que probablemente costó más que mi primera camioneta de trabajo.
Me miró con esa sonrisa arrogante y satisfecha que había estado practicando desde que éramos adolescentes. Alargó sus palabras, asegurándose de que su voz llegara hasta el final de la larga mesa. Sí, Miguel, dijo Vicente, riendo suavemente. ¿Cuándo vas a dejar de flotar de proyecto en proyecto? ¿Cuándo vas a empezar a construir una vida de verdad? Toda la mesa soltó una suave risa colectiva. Era ese tipo específico de risa cobarde que la gente suelta cuando cree que está participando en una inofensiva broma familiar interna. Mi tía Sara sonrió detrás de su servilleta. Mi padre simplemente miró su plato, evitando por completo mis ojos. No era una broma inofensiva. Era una ejecución calculada de mi persona, transmitida en vivo para que todos la vieran. Durante 10 largos años, había perfeccionado el arte de la sonrisa defensiva e incómoda. Había pasado una década aprendiendo a tragarme mi inmenso orgullo, a mirar fijamente mi comida, y a dejar que ellos controlaran la narrativa de mi vida. Solía pensar genuinamente que mantener la paz valía el alto precio de mi propia dignidad. Solía pensar que si trabajaba lo suficiente, eventualmente verían mi valor. Pero sentado allí esa noche, escuchando el tintineo del hielo en el vaso de Vicente y viendo el rostro triunfante y resplandeciente de mi madre, algo dentro de mi pecho finalmente se quebró. No fue un chasquido ruidoso, violento y estridente. Fue una realización silenciosa, helada, de que estaba completa, absolutamente, harto. Extendí la mano y dejé mi pesado tenedor de plata sobre mi plato de porcelana. Lo hice con mucho cuidado. El sonido fue un tintineo agudo y distintivo que cortó el murmullo bajo de la sala. Fue lo suficientemente fuerte como para que mi hermana mayor, Mariana, levantara la vista de su bebida de repente. Miré directamente a los ojos de Vicente, sosteniendo su mirada hasta que su sonrisa vaciló un poquito. Luego, lentamente, moví mis ojos hacia mi madre. No levanté la voz. No mostré ni una onza de ira o dolor. Simplemente les ofrecí una sonrisa tranquila y completamente serena. Ya lo hice, dije. Mi voz era perfectamente firme. Ya senté cabeza. Simplemente, no invité a nadie que duda constantemente de mí. El silencio que siguió inmediatamente fue absoluto y sofocante. Literalmente, se podía oír el crepitar de la leña ardiendo en la chimenea 2 habitaciones más allá. Mi madre parpadeó rápidamente, su postura perfecta y rígida flaqueó por una fracción de segundo mientras su cerebro intentaba procesar lo que acababa de decir. La sonrisita engreída de Vicente se congeló por completo en su rostro, dejándolo con un aspecto completamente paralizado por el simple hecho de que el saco de boxeo de la familia acababa de devolver el golpe con un mazo. Pero para entender verdaderamente el peso aplastante de ese silencio repentino y la gloriosa e innegable destrucción de su narrativa que siguió, tenemos que retroceder. Tenemos que observar de cerca la jaula invisible y sofocante que construyeron meticulosamente a mi alrededor durante una década, y a la mujer específica que felizmente les entregó la cerradura y la llave. En la versión profundamente defectuosa de la realidad de mi madre, el valor de un hombre en esta tierra está enteramente ligado a un título de trabajo corporativo, un salario quincenal predecible, un plan de afores sólido y la marca del coche que está en su garaje. Vicente entendió este rígido sistema desde muy temprano. Jugó su juego a la perfección. Fue a la escuela de negocios cara y correcta. Usó los trajes a medida correctos. Ascendió agresivamente en la escalera corporativa, pisando a quien necesitara pisar en el camino. Sabía inherentemente cómo empaquetar su vida en frases cortas, brillantes y fáciles de digerir, de las que mi madre podía presumir con orgullo en sus comidas de domingo en el club de campo. Yo era exactamente lo opuesto a todo lo que ella quería. Odiaba absolutamente el aire estéril y reciclado de las oficinas corporativas. Odiaba las reuniones interminables y sin sentido y la falsa política de oficina. Encontré mi verdadera vocación en el denso polvo de la madera, en el profundo aroma del cedro envejecido y el pino crudo, y en la intrincada arquitectura histórica de casonas olvidadas. Me convertí en un maestro carpintero y un experto altamente especializado en restauración histórica. Mientras Vicente estaba sentado en salas de conferencias con clima controlado, mirando hojas de cálculo sin sentido, yo estaba derribando muros de carga podridos, devolviendo la vida a fincas que habían estado en pie durante más de un siglo. Amaba mi trabajo con una pasión ardiente. Exigía precisión absoluta, una inmensa resistencia física y un profundo respeto por la historia.
No solo estaba construyendo casas. Estaba preservando legados. Pero mi madre lo despreciaba. Odiaba cualquier cosa que no pudiera resumir rápidamente en una frase impresionante y superficial para sus amigas. Cuando parientes entrometidos preguntaban por mí, suspiraba dramáticamente, bajaba la voz y decía que estaba haciendo algunos trabajos de carpintería ocasionales. Lo hacía sonar como si estuviera desempleado, haciendo chambitas desde la parte trasera de una camioneta oxidada y destartalada solo para pagar cerveza barata. Ignoraba completa y deliberadamente el hecho innegable de que estaba gestionando proyectos de restauración increíblemente complejos, tratando con clientes ricos y muy exigentes, y construyendo lentamente un negocio especializado que la gente reservaba con un año de antelación. Enmarcaba mi intensa disciplina y mi camino poco convencional como una trágica falta de ambición. Y entonces llegó Sofía. Sofía y yo salimos durante 3 intensos años a mediados de mis 20. Fue, sin duda, la fase más dura y agotadora de toda mi carrera. Estaba tomando cada peso que ganaba y reinvirtiéndolo directamente en herramientas de grado industrial, seguros de responsabilidad civil y en asegurar un espacio de taller decente. Hubo meses en los que el dinero era increíblemente escaso. Vivía de café negro barato, sopas instantáneas y comidas congeladas para poder permitirme comprar la cepilladora de grueso de alta resistencia y las sierras de mano japonesas especializadas que necesitaba desesperadamente para aceptar contratos más grandes y lucrativos. Le explicaba mi visión a Sofía constantemente. Le decía que esto era una inversión masiva a largo plazo. Le decía que construir un negocio legítimo desde cero requería un sacrificio brutal ahora, para una libertad absoluta más tarde. Al principio, ella afirmaba que me apoyaba. Decía que amaba mi pasión. Pero a medida que pasaba el tiempo, la dura realidad de la vida de un emprendedor la desgastó por completo. Quería las cenas elegantes a la luz de las velas los viernes por la noche. Quería las predecibles vacaciones todo incluido en alguna playa de moda. Miraba directamente la vida llamativa y financiada con deudas de Vicente, y se preguntaba constantemente en voz alta por qué no podía simplemente rendirme y conseguir un trabajo normal y seguro con prestaciones. La tensión entre nosotros creció rápidamente hasta convertirse en una presencia constante, sofocante y pesada en nuestro pequeño y abarrotado departamento. Cuando finalmente llegó la ruptura, fue fea, ruidosa y llena de resentimiento. Hizo las maletas y me dijo que estaba eligiendo madera muerta sobre una relación viva. Dolió, pero la verdadera y devastadora traición llegó exactamente una semana después. Fui a casa de mis padres para nuestra cena de domingo habitual, esperando genuinamente un poco de consuelo tranquilo o una distracción del desamor. En cambio, caminé directamente hacia una emboscada calculada. Mi madre me estaba esperando en la cocina. No preguntó cómo estaba. No ofreció ni una pizca de simpatía maternal o una taza de café caliente. En cambio, cruzó los brazos firmemente sobre su pecho, se apoyó en la encimera de mármol y asestó el golpe final y fatal a nuestra relación. Me dijo, con un extraño brillo de triunfo en sus ojos, que había tomado un café con Sofía el día anterior. Dijo que Sofía acudió a ella llorando, quejándose de que estaba completamente agotada de cargar con mis cargas financieras. Sofía se había sentado allí y había expuesto todas mis vulnerabilidades privadas y más profundas a la única persona que las usaría en mi contra. Le contó a mi madre sobre mi cuenta de ahorros vacía durante la temporada baja de invierno, los meses de escasez, el estrés, las noches en vela revisando facturas. Sofía le entregó a mi madre la munición de alto calibre exacta que necesitaba desesperadamente para etiquetarme permanentemente como un fracaso sin remedio. Mi madre me miró con una mezcla repugnante de lástima y absoluto disgusto. Dijo que no era de extrañar que Sofía me hubiera dejado. Dijo, una mujer moderna necesita un hombre con un salario real, un fondo universitario para futuros hijos y una sólida trayectoria profesional, no un niño grande jugando con herramientas eléctricas en un garaje polvoriento. Me dijo que era hora de abandonar finalmente este vergonzoso pasatiempo, tragarme mi ridículo orgullo y preguntarle a Vicente si su empresa de tecnología estaba contratando representantes de ventas de nivel de entrada. Me quedé allí, en medio de su cocina inmaculada, sintiendo que el suelo se desplomaba por completo bajo mis pesadas botas de trabajo. La mujer a la que había amado profundamente, la mujer que sabía lo duro que estaba trabajando por nuestro futuro, había vendido mis luchas privadas a la mujer que amaba juzgarme más que nadie en el mundo. Fue una traición asombrosa, sobrecogedora.
Se habían aliado a mis espaldas para escribir mi biografía familiar oficial, y el título permanente de ese libro era Miguel, el fracasado inestable. Desde ese horrible día en adelante, la narrativa quedó completamente grabada en piedra. No importaba lo que lograra, no importaba cuántos contratos históricos de alto perfil consiguiera en los años siguientes, simplemente no importaba. En la mitología familiar establecida, yo era para siempre el vagabundo luchador y poco fiable que no podía retener a una mujer ni un peso. Aprendí muy rápidamente a dejar de compartir mis victorias. Aprendí por las malas que llevar mi alegría o mi éxito a mi familia era exactamente como entregar pintura fresca y húmeda a manos descuidadas y destructivas. Solo la mancharían y la arruinarían. Así que, me quedé completamente en silencio. Construí un muro masivo alrededor de mi vida. Agaché la cabeza y trabajé más duro y más inteligentemente que nadie que ellos conocieran. Comencé a aceptar trabajos de restauración masivos para sociedades históricas adineradas. Estaba construyendo, silenciosa y metódicamente, una riqueza real y tangible, depositando cada cheque importante, viviendo muy por debajo de mis posibilidades y esperando el momento adecuado. La tormenta realmente comenzó a gestarse unos años más tarde, justo en nuestra cena familiar anual del Día de Acción de Gracias. Vicente acababa de conseguir un ascenso masivo y muy publicitado. Fue nombrado director financiero de una empresa tecnológica de tamaño mediano y en agresiva expansión. La tinta apenas se había secado en su lucrativo nuevo contrato corporativo cuando inmediatamente salió y compró una extensa y moderna casa de diseñador en un código postal muy deseable y ridículamente caro. La casa no tenía absolutamente ningún carácter, ni historia, ni alma. Era solo una exhibición agresiva y hueca de una enorme deuda recién adquirida. Pero para mi madre, era el trofeo brillante definitivo. Era la prueba física de que había criado a un ganador. Toda esa cena de acción de gracias estuvo completamente dedicada a la adoración absoluta de la nueva adquisición inmobiliaria de Vicente. Se sentó a la cabecera de la mesa, pasando su nuevo teléfono inteligente, obligando a todos a mirar fotos de alta resolución de los techos de doble altura, el impecable garaje para 3 coches y la estéril isla de cocina de mármol blanco. Habló en voz alta sobre su increíblemente baja tasa de interés hipotecario, los brutales impuestos prediales y las estrictas reglas de su nueva asociación de vecinos, como si estuviera dando un discurso de apertura sobre conocimientos financieros avanzados. Mi madre estaba completamente en su elemento. Prácticamente lo paseó por la sala de estar. Declaró en voz alta a todos los que quisieran oír que Vicente finalmente estaba estableciendo el estándar adecuado para esta familia. Habló sin cesar sobre cómo sus futuros hijos tendrían una herencia masiva, sobre cómo su ascenso aseguraba su legado. Y entonces, como siempre hacía predeciblemente, sus ojos recorrieron la abarrotada habitación y se fijaron directamente en mí. Yo estaba sentado en silencio junto a la chimenea de cantera, bebiendo una cerveza fría, ocupándome completamente de mis asuntos y rezando para que la noche terminara. Se acercó, colocando una mano condescendiente y pesada sobre mi hombro. Proyectó su voz para que los parientes cercanos pudieran oír. Me dijo que realmente debería tragarme mi orgullo, sentarme con Vicente y dejar que revisara mis desordenadas finanzas. Dijo que tal vez si lo escuchaba, él podría ayudarme a encontrar un camino claro hacia la propiedad real, en lugar de pasar mi vida arreglando las cosas viejas y rotas de otras personas. La falta de respeto era tan increíblemente casual, tan profundamente arraigada en su ADN, que ni siquiera se dio cuenta de lo absolutamente tóxica y humillante que sonaba. Vicente intervino desde el otro lado de la habitación, sosteniendo su vaso de whisky. Ofreció, con una sonrisa burlona, presentarme a algunos tipos de nivel de entrada en su empresa. Dijo que nunca era demasiado tarde para empezar un Afore y obtener un sueldo de verdad. Sentí un repentino e intenso calor físico subir rápidamente por mi pecho. Miré a mi padre, que simplemente miraba intensamente sus zapatos de cuero, eligiendo su cobardía habitual y una vida tranquila en lugar de defender a su hijo mayor. Miré a mi hermana mayor, Mariana, que simplemente puso los ojos en blanco hacia el techo, pero no dijo absolutamente nada para detener el aluvión. Estaba completa, profundamente, solo en una habitación llena de gente que compartía mi apellido. Me fui temprano esa noche. No di una excusa. No me despedí. Simplemente tomé mi pesado abrigo del armario del pasillo y salí al aire helado y amargo de noviembre. Subí a mi camioneta, giré la llave y conduje.
Agarré el volante hasta que mis nudillos se pusieron completamente blancos. Mi propia madre, mi propia carne y sangre, usando mi vida como un chiste para elevar a mi hermano. No sabía exactamente a dónde iba. Simplemente conduje hacia el sur por la autopista, necesitando poner la mayor distancia física posible entre mí y ese ambiente profundamente tóxico. Terminé conduciendo durante horas, adentrándome en la costa de Oaxaca. La costa allí era escarpada, azotada por el viento violento y completamente implacable. Se sentía exactamente como mi propio estado de ánimo. Cuando el sol comenzó a salir, conduje lentamente a través de un pequeño y olvidado pueblo costero. Por el rabillo del ojo, vi un letrero descolorido escrito a mano de "Se vende" por el propietario, que ondeaba violentamente con el viento. Estaba clavado en la hierba seca y quemada frente a una enorme propiedad en decadencia. Detuve la camioneta y bajé. Era una casona costera de finales del siglo XIX, situada con orgullo en más de 1 hectárea de terreno de primera línea de mar sin obstrucciones. El enorme tejado estaba visiblemente hundido en el centro. El gran porche que la rodeaba parecía que una fuerte ráfaga de viento podría arrancarlo por completo de sus cimientos. La pintura blanca original se estaba pelando en largas y tristes tiras grises. La mayoría de la gente normal le habría echado un vistazo y habría visto una demolición. Un agujero negro financiero. Una completa pesadilla. Pero yo soy un maestro experto en restauración. No vi decadencia. Vi la increíble estructura del edificio. Vi la estructura de roble de crecimiento antiguo, increíblemente gruesa, que había sobrevivido obstinadamente a 100 años de brutales tormentas de agua salada. Vi una obra maestra olvidada, esperando a alguien dispuesto a sangrar por ella. Localicé al dueño esa misma tarde en un restaurante local. Era un hombre mayor, agotado, que simplemente ya no podía gestionar el inmenso mantenimiento físico ni los aplastantes impuestos prediales. Sus hijos vivían fuera del estado y no querían saber absolutamente nada de esa carga. Estaban discutiendo activamente venderla a un desarrollador comercial que demolería el siglo de historia y construiría departamentos de verano baratos y sin alma. Caminé por la casa helada con él. Mis pesadas botas crujían ruidosamente sobre cristales de ventanas rotos y hojas secas que habían entrado directamente a través de los cristales rotos del salón. Nos detuvimos en el gran vestíbulo y le pregunté por su precio final absoluto. Me miró, suspiró y dijo un número. Era un número sorprendentemente bajo para el valor de más de 1 hectárea de terreno costero, pero absolutamente astronómico para una casa en ese aterrador estado de deterioro. No me inmuté. No parpadeé. Durante los últimos 5 largos y solitarios años, mi trabajo silencioso y agotador había dado sus frutos inmensamente. Había acumulado efectivo de forma agresiva. Vivía muy por debajo de mis posibilidades. Tenía suficiente capital líquido en mis cuentas para comprar toda la propiedad de inmediato, de contado, sin pedirle a un banco ni un solo centavo. Sin hipoteca, sin apalancamiento, sin aplastantes pagos de intereses mensuales, solo propiedad pura y sin adulterar. Firmé los papeles preliminares exactamente una semana después. Contraté a un implacable abogado de bienes raíces local para asegurar meticulosamente que el título estuviera completamente limpio y que la escritura estuviera bien guardada en un fideicomiso privado y anónimo. Inicié la transferencia bancaria, moviendo todos los ahorros de mi vida a través del país. Fue absolutamente aterrador y profundamente estimulante al mismo tiempo. Poseía un pedazo masivo de la tierra. Pero la decisión más importante y definitoria que tomé esa fría tarde fue el estricto voto de silencio. Decidí en ese mismo momento, de pie en mi propio porche roto, mirando el océano, que no le diría a mi familia ni una sola palabra. No le daría a mi madre la oportunidad de descartar mi enorme finca como un pequeño proyecto peculiar. No le daría a Vicente la oportunidad de compararla interminablemente con su caja estéril y altamente hipotecada en los suburbios. Esto era mío. Completa, enteramente, mío. Los siguientes 6 meses de mi vida fueron los días más brutales, agotadores, físicamente devastadores y profundamente satisfactorios que he experimentado. Empaqué mi camioneta, dejé atrás mi antiguo taller alquilado y me mudé directamente a la única habitación pequeña en la planta baja de la casona principal que no tenía una gotera masiva en el techo. Me despertaba exactamente a las 4 de la mañana todos los días.
Los inviernos en esa parte de la costa son implacables. El frío húmedo y penetrante se mete profundamente en tus articulaciones, en tus mismos huesos, y se queda allí permanentemente hasta finales de mayo. Comencé de inmediato con la parte más crítica, la integridad estructural de la casa. Pasé 3 semanas enteras en el sótano oscuro, húmedo y helado, reforzando manualmente los antiguos cimientos de piedra y reemplazando enormes vigas de madera podridas. Debido a la gran escala de la finca, tuve que contratar a un equipo local para el trabajo pesado. El capataz que contraté se llamaba Tomás. Tomás era un contratista oaxaqueño profundamente endurecido y cínico que inicialmente me miró como si yo fuera solo otro chico rico y delirante de la ciudad jugando con un martillo en un proyecto condenado al fracaso. Chocamos violentamente el primer día. Quería arrancar de inmediato la gran escalera de barrido original en el vestíbulo y reemplazarla con madera comercial prefabricada barata para ahorrar tiempo y dinero. Me negué rotundamente. Lo miré directamente a los ojos y le dije que íbamos a restaurar la madera original, pieza por pieza, minuciosamente. Tomás se rió en mi cara. Me dijo que era estructuralmente imposible sin comprometer gravemente el límite de carga y que iba a hacer que alguien resultara herido. No discutí con él. Simplemente me puse mi pesado cinturón de herramientas de cuero, saqué mis costosas y especializadas plataformas de sujeción, y pasé 14 horas seguidas y agonizantes reconstruyendo la viga principal masiva usando métodos de carpintería tradicionales de siglos de antigüedad. Mis manos sangraban, mi espalda gritaba, pero no me detuve. Cuando Tomás regresó a la mañana siguiente con su café, entró en el vestíbulo, se paró al pie de las escaleras y se quedó mirando. Pateó el escalón inferior con su pesada bota con punta de acero tan fuerte como pudo. No se movió ni un milímetro. Me miró, lentamente, asintió con la cabeza y se fue. Nunca más cuestionó mi experiencia. De hecho, durante los meses siguientes, Tomás se convirtió en mi mano derecha y un aliado ferozmente leal. Las noticias viajan increíblemente rápido en los pequeños y unidos pueblos costeros. Un inversionista local muy influyente y adinerado llamado Elías se enteró del loco de fuera que estaba restaurando obstinadamente la vieja y condenada casona. Elías poseía varias propiedades comerciales históricas masivas en varias ciudades coloniales del país. Pasó por mi propiedad sin avisar un frío martes por la tarde. Se quedó en silencio en la esquina de mi taller recién construido en el granero, me observó trabajar una pieza de caoba cruda durante 20 minutos sin decir una sola palabra, y luego se me acercó. Me ofreció el contrato comercial más lucrativo de toda mi carrera allí mismo, en el acto. Actualmente estaba lidiando con una demanda masiva de varios millones de pesos contra un contratista fraudulento anterior que había arruinado por completo la restauración altamente sensible de la biblioteca histórica de la ciudad. Elías necesitaba desesperadamente a alguien que arreglara el desastre absoluto antes de que el ayuntamiento interviniera, y me quería a mí. Ese único contrato garantizó mi flujo de caja y mi salario para los próximos 2 años sólidos. Fue la reivindicación definitiva de mis habilidades. A finales del verano, la casona se había transformado por completo. El tejado hundido era ahora de teja sólida y pesada, y perfectamente seguro. El exterior podrido estaba completamente reparado y pintado de un azul marino profundo, imponente y llamativo. El enorme taller que construí desde cero en el granero separado era de última generación, lleno del mejor equipo que el dinero podía comprar. Tenía un departamento completamente renovado, hermoso y lleno de luz en el piso de arriba para mí, y estaba preparándome activamente para abrir las 10 habitaciones restantes como un retiro exclusivo de alta gama para artistas y escritores. Había construido un imperio absoluto en un silencio total y ensordecedor. La única persona en toda mi familia que sabía la verdad absoluta era mi abuela. Confiaba en ella implícitamente. Ella siempre había visto a través de la tóxica obsesión de mi madre con el estatus superficial. La invité a la costa a principios de octubre. Cuando su taxi entró en el largo camino de grava recién colocado, no miró la enorme casa con signos de pesos codiciosos en los ojos. Miró directamente la intrincada artesanía. Caminó lentamente a través de las pesadas puertas delanteras de roble restaurado, pasó su frágil mano por la barandilla que había lijado y teñido minuciosamente, y sonrió una sonrisa genuina y cálida. Más tarde esa tarde, se sentó en el amplio porche delantero conmigo, bebiendo té caliente, mirando las interminables olas rompientes del océano Pacífico. Se volvió hacia mí y me dijo que estaba increíblemente orgullosa de mí.
No por lo que costaba la enorme casa, no por su valor inmobiliario, sino por la pura resiliencia y el carácter que representaba. Antes de irse para volver a la ciudad, metió la mano en su bolso y me entregó una pesada y gastada caja de madera. Dentro estaba el cepillo de contrafibra antiguo de mi difunto abuelo, una herramienta que había usado para construir su primera casa décadas atrás. Me miró a los ojos y me dijo que finalmente me había ganado el derecho de sostenerlo. Esa validación silenciosa y profunda significó más para mí que 1000 cumplidos vacíos y gritados de mi madre. Cuando finalmente llegó diciembre, el pavor anual y sofocante de la cena de Navidad familiar obligatoria comenzó a surgir en el fondo de mi mente. Pero esta vez, la sensación en mi estómago era completamente diferente. No era el mismo hombre roto que había salido de Acción de Gracias un año antes. No era un carpintero luchador y a la defensiva que intentaba desesperadamente justificar su mera existencia a personas a las que no les importaba. Era un terrateniente. Era un empresario de gran éxito que poseía bienes raíces de primera calidad sin hipotecas y una enorme cartera de contratos comerciales bien pagados. Hice mi maleta de viaje, cerré con llave la pesada y segura puerta principal de mi extensa finca, y subí a mi camioneta. El largo viaje por la fría costa hasta Monterrey fue increíblemente tranquilo y pacífico. Observé la espesa lluvia caer silenciosamente sobre la oscura autopista, sintiendo una extraña, profunda e inquebrantable sensación de calma instalarse en mis huesos. Sabía exactamente lo que me esperaba en casa de mis padres. Conocía el guión exacto y condescendiente que mi madre había preparado. Conocía la actuación arrogante y patética que Vicente iba a montar para los parientes. Pero mientras metía mi camioneta en su entrada y miraba las luces de Navidad perfectamente dispuestas y completamente falsas que brillaban intensamente en la oscuridad, una sonrisa lenta y fría se extendió por mi rostro. Pensaban que tenían todas las cartas ganadoras. No tenían ni idea de que estaba a punto de entrar allí y voltear toda la mesa. El viaje desde la escarpada costa de Oaxaca hasta los suburbios perfectamente cuidados de Monterrey me dio mucho tiempo para pensar. Por primera vez en toda mi vida adulta, no estaba agarrando el volante en un estado de alta ansiedad. No tenía un nudo de pavor pesado en el estómago. Cuando construyes una vida de la que estás genuinamente orgulloso, una vida arraigada en el trabajo duro y la verdad absoluta e innegable, las opiniones de las personas que solo valoran lo superficial pierden de repente todo su poder aterrador. Metí mi pesada camioneta de trabajo en la ancha entrada de asfalto de mis padres. La casa se veía exactamente igual que siempre. Las luces de Navidad eran perfectamente simétricas, colocadas sobre el costoso paisaje con absoluta precisión. Era el tipo de casa diseñada específicamente para impresionar a los vecinos en lugar de proporcionar comodidad a las personas que realmente vivían dentro. Apagué el motor, tomé mi bolsa de lona y caminé hacia la pesada puerta principal de caoba. Antes de que tuviera la oportunidad de tocar el timbre, mi madre abrió la puerta de golpe. Llevaba un impecable suéter de cachemira de color crema y un collar de perlas. Su sonrisa era increíblemente brillante, pero no llegaba a sus ojos. Nunca lo hacía. Cuando me miró, lo primero que hizo fue bajar la vista hacia mis pesadas botas de cuero, arrugando la nariz una fracción de pulgada, como si acabara de traer lodo a un museo. Me dijo que dejara mis botas en el porche porque acababa de hacer pulir y abrillantar profesionalmente los suelos de madera. No preguntó por mi viaje. No preguntó cómo me sentía. Inmediatamente se lanzó a un conjunto frenético y susurrado de instrucciones sobre cómo debía comportarme esa noche. Me dijo que la tía Sara y el tío David ya estaban en la sala de estar. Y me advirtió explícitamente que no sacara a relucir nada deprimente sobre la industria de la construcción. Quería que la velada fuera ligera, elegante y centrada por completo en hitos positivos. Simplemente asentí, me quité las botas y entré en el sofocante calor de la casa. El olor a lomo asado, canela y velas caras de pino me golpeó como una pared física. Entré en la sala de estar, y la escena estaba montada exactamente como había predicho. Vicente estaba de pie directamente frente a la enorme chimenea de cantera, acaparando toda la atención. Sostenía un pesado vaso de cristal con un mezcal artesanal increíblemente caro. Llevaba una chaqueta de traje a medida sobre una camisa blanca impecable, luciendo en todos los aspectos como el ejecutivo corporativo bien pagado que era. La tía Sara y el tío David estaban sentados en el sofá de cuero, inclinados hacia adelante, completamente cautivados por cualquier palabra de moda corporativa que estuviera lanzando.
Cuando Vicente me vio entrar en la habitación, detuvo su gran monólogo. Me echó un vistazo lento y condescendiente de arriba a abajo. Me dio la bienvenida en voz alta, preguntando si mi camioneta había logrado sobrevivir a la autopista sin averiarse. La tía Sara se rió suavemente. Era el clásico movimiento de apertura de Vicente. Establecer la jerarquía en los primeros 10 segundos de interacción. Él era el ejecutivo exitoso y rico, y yo era el hermano mayor obrero que apenas llegaba a fin de mes. No mordí el anzuelo. Simplemente sonreí, caminé hacia la cocina, me serví un vaso de agua y me apoyé en la encimera. Los observé actuar. Fue realmente una producción teatral magistral. Mi madre flotaba por la habitación, tocando constantemente el hombro de Vicente, asegurándose de que el vaso de todos estuviera lleno y dirigiendo cada conversación directamente de vuelta a los logros recientes de Vicente. Estaba sentando las bases para la trampa que iba a tender en la mesa. Necesitaba que toda la audiencia estuviera completamente preparada. Necesitaba que todos fueran plenamente conscientes del enorme salario de Vicente, su gran ascenso, y lo más importante, su nueva adquisición inmobiliaria. Cuando mi madre finalmente anunció que la cena estaba servida, la coreografía de la disposición de los asientos fue increíblemente reveladora. Vicente estaba sentado a la derecha inmediata de mi padre, el lugar de honor absoluto. Mi madre se sentó en el extremo opuesto de la larga mesa, la directora suprema de la velada. A mí me colocaron cerca de la esquina más alejada, encajado entre un primo silencioso y un imponente centro de mesa floral que bloqueaba casi por completo mi vista de la habitación. Era la manifestación física de mi lugar en esta familia, fuera de la vista, fuera de la mente, y solo reconocido cuando servía a un propósito específico. La primera mitad de la cena fue un aluvión incesante y agotador de autocomplacencia. Mi madre se levantó para hacer su brindis anual de Navidad. Luego, exactamente como sabía que haría, giró lentamente la cabeza y fijó sus ojos directamente en mí. La calidez de su rostro se desvaneció instantáneamente, reemplazada por esa repugnante y artificial preocupación. Toda la mesa se quedó en silencio sepulcral. Todos sabían exactamente lo que estaba sucediendo. Este era el evento principal. Este era el momento en que mi madre usaba el éxito cegador del niño de oro para iluminar los enormes fracasos del chivo expiatorio. Me preguntó, delante de 12 personas, cuándo iba a sentar cabeza por fin. Preguntó cuándo iba a dejar de ir a la deriva de un proyecto polvoriento a otro y encontrar algo de estabilidad real. Vicente se reclinó en su pesada silla de roble, haciendo girar el líquido ámbar en su vaso. Me miró directamente. Su rostro se estiró en una sonrisa cruel y profundamente satisfecha. Redobló el insulto de mi madre. Me preguntó cuándo iba a dejar de flotar por ahí y empezar a construir una vida de verdad. Se ofreció a presentarme a algunos gerentes de contratación de bajo nivel en su empresa, diciendo que podrían tener un puesto en la sala de correo o en mantenimiento básico. La mesa soltó esa terrible, cobarde, risa colectiva. Era el sonido exacto de una docena de personas eligiendo activamente alinearse con el matón para evitar convertirse en el objetivo. Durante 10 años, ese sonido exacto había sido mi punto de quiebre absoluto. Era el sonido que generalmente me hacía bajar la vista, mirar mi plato y desconectarme mentalmente de la habitación. Pero no esta noche. Esta noche, no estaba de pie en su terreno superficial e inestable. Estaba de pie sobre más de 1 hectárea de roca madre de primera línea de mar. Sentí mi corazón latir a un ritmo lento, constante y poderoso en mi pecho. Dejé mi pesado tenedor de plata sobre mi plato de porcelana. El agudo tintineo del metal cortó las risas restantes como un cuchillo. Miré a Vicente. Miré su reloj caro, su traje a medida y la inmensa arrogancia que irradiaba de su rostro. Luego miré a mi madre. No levanté la voz. No mostré ni una onza de la ira ardiente que solía consumirme. Simplemente les ofrecí una sonrisa tranquila, serena y completamente imperturbable. Les dije que ya lo había hecho. Les dije que simplemente no invité a nadie que duda constantemente de mí. La reacción inmediata fue increíblemente hermosa de presenciar. La sonrisa engreída y superior en el rostro de Vicente no solo se desvaneció. Se hizo añicos violentamente. Su mandíbula literalmente se aflojó. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par con absoluto shock.
El silencio que cayó sobre el comedor fue tan pesado, tan completamente sofocante que se podía oír el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Había roto por completo el guión. Se suponía que el saco de boxeo de la familia no debía devolver el golpe. Se suponía que el chivo expiatorio no debía tener un arma secreta. Me senté allí, perfectamente quieto, dejando que el peso absoluto de mis palabras presionara a toda la sala, viendo cómo el pánico comenzaba a aparecer lentamente en los ojos de mi madre mientras se daba cuenta de que había perdido por completo el control de la narrativa. El sofocante silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad absoluta. Vicente fue el primero en encontrar finalmente su voz, aunque carecía por completo de la confianza profunda y resonante que había estado proyectando toda la noche. Soltó una risa corta, nerviosa y muy defensiva. Se inclinó hacia adelante, agarrando el borde de la mesa de caoba. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó Vicente, su voz quebrándose una fracción. ¿Qué quieres decir con que ya lo hiciste, rentaste un departamento más bonito o algo así? Lentamente levanté mi vaso de agua, tomé un sorbo deliberado y lo volví a dejar. Me aseguré de que todos los ojos de esa mesa estuvieran fijos enteramente en mí. No, Vicente, dije con calma. Significa que hace exactamente 6 meses, compré una enorme casona costera de finales del siglo XIX en más de 1 hectárea de terreno de primera línea de mar en Oaxaca. Significa que pasé el último medio año reconstruyendo por completo los cimientos estructurales, restaurando la arquitectura histórica y construyendo un taller de grado industrial de última generación en la propiedad. Es mi hogar permanente. Es la sede de mi negocio, y es completa, 100%, mío. Mi madre literalmente jadeó. Se agarró su caro collar de perlas, mirándome como si acabara de hablar un idioma completamente alienígena. Su mente giraba frenéticamente, tratando desesperadamente de encontrar una manera de minimizar lo que acababa de revelar, tratando de meterme de nuevo en la caja pequeña y patética que había construido para mí. Bueno, Miguel, tartamudeó, forzando una sonrisa frágil e increíblemente falsa en su rostro. Eso suena como un pequeño proyecto muy peculiar. Comprar una choza vieja y destartalada en medio de la nada. Pero Vicente compró una casa familiar moderna y real en una comunidad prestigiosa. Hay una gran diferencia entre un proyecto de pasatiempo y la estabilidad adulta real. Sentí un enfoque frío y agudo apoderarse completamente de mí. No iba a dejar que ella manipulara esto. Iba a desmantelar sistemáticamente todo su argumento con hechos fríos, duros e innegables. Tienes toda la razón, mamá, dije, mi voz completamente desprovista de emoción. Hay una diferencia masiva. Vicente compró una caja estéril, producida en masa, construida con materiales baratos, y la financió con una enorme hipoteca de tasa ajustable a 30 años. Él en realidad no es dueño de esa casa. El banco es el dueño de esa casa. Él solo se la está rentando con enormes pagos de intereses. Si se pierde 2 quincenas, el banco le quitará su estabilidad de debajo de sus pies. El rostro de Vicente se puso absolutamente carmesí. Abrió la boca para gritar, pero lo interrumpí al instante, mi voz resonando clara y autoritaria por todo el comedor. Yo compré mi finca costera de más de 1 hectárea de contado, con dinero puro y duro, declaré, viendo cómo la sangre se drenaba por completo del rostro de mi madre. No tengo una hipoteca. No le debo ni un solo peso a ningún banco, a ningún prestamista, ni a ninguna persona sentada en esta mesa. Tengo la escritura absolutamente clara en un fideicomiso privado. Además, el pequeño proyecto peculiar, del que acabas de intentar burlarte está facilitando actualmente un enorme contrato de demanda de restauración comercial de varios millones de pesos que aseguré con uno de los inversionistas privados más ricos del país. Mi negocio está completamente reservado para los próximos 2 años sólidos. He construido una fortaleza, mamá. Soy entera, completamente, intocable. Vicente estaba literalmente temblando de rabia y humillación. Arrojó su servilleta de lino sobre su plato. Intentó articular una respuesta, pero no tenía absolutamente nada. Era un hombre ahogado en deudas corporativas, sentado frente a un hombre que había construido la libertad financiera total con sus propias manos. El silencio que siguió a mi declaración financiera fue absolutamente ensordecedor. La tía Sara bajó la vista a su regazo, completamente mortificada. Mi padre miraba su copa de vino,
completamente paralizado por su cobardía habitual. Mi madre parecía como si la hubieran golpeado físicamente. Toda su visión del mundo, su jerarquía cuidadosamente construida de quién tenía valor y quién no, acababa de ser completamente incinerada justo delante de ella. Entonces, desde el centro de la mesa, mi hermana mayor, Mariana, finalmente habló. Mariana había pasado toda su vida adulta eligiendo el silencio para mantener la paz. Pero esa noche, la presa finalmente se rompió. ¿Vas a felicitarlo, mamá?, preguntó Mariana. Su voz era tranquila, pero tenía un filo de acero absoluto. Mi madre giró la cabeza bruscamente hacia Mariana, sus ojos brillando con ira defensiva. Perdona. Me has oído, dijo Mariana, sentándose increíblemente recta, negándose a retroceder. Acabas de pasar 20 minutos dando un discurso masivo y brillante sobre Vicente firmando un papel que lo pone millones de pesos en deuda con un banco. Miguel acaba de decirte que compró una finca frente al mar de Contado y aseguró un contrato comercial masivo. ¿Por qué no estás levantando tu copa por él? ¿Por qué no estás pidiendo a todos que aplaudan su estabilidad? La boca de mi madre se abrió y se cerró como un pez fuera del agua. Yo estoy feliz por él, por supuesto. Solo creo que guardar secretos a tu propia familia es increíblemente engañoso. Lo mantuvo en secreto porque sabía exactamente lo que harías, replicó Mariana, su voz elevándose en la silenciosa habitación. Cada vez que Miguel logra algo increíble, lo traduces en algo vago y patético. Cada vez que Vicente hace algo completamente promedio, lo tratas como si acabara de curar una enfermedad. No te oyes a ti misma, mamá, pero el resto de nosotros sí. El resto de nosotros te hemos estado escuchando usar a Miguel como un trampolín para el ego de Vicente durante una década. Es tóxico. Es cruel. Y finalmente se acabó. Antes de que mi madre pudiera lanzar su contraataque a gritos, la autoridad absoluta y definitiva de la familia habló. Mi abuela, que había estado sentada en silencio al final de la mesa bebiendo agua, dejó su vaso. Es una mujer increíblemente aguda y sensata que ve a través de absolutamente todo. Mariana tiene toda la razón, dijo mi abuela. Su voz no era alta, pero comandaba un respeto absoluto e incuestionable. Elena, has pasado años hablando de Miguel como si su vida fuera una especie de fracaso trágico porque su camino no halaga tu imaginación increíblemente superficial. Y ahora estás visiblemente molesta porque construyó un imperio absoluto sin someterlo a tu inspección y aprobación tóxicas. Deberías estar profundamente avergonzada de tu comportamiento esta noche. La mirada de pánico absoluto y desnudo en el rostro de mi madre fue algo que nunca, jamás, olvidaré. Había sido desenmascarada públicamente, completamente desmantelada y despojada de su poder narrativo por su propia hija y su propia madre. La cena se deshizo por completo después de eso. La gente apartó silenciosamente sus platos. El lomo increíblemente caro quedó completamente intacto. La ilusión de la familia perfecta, feliz y exitosa estaba completamente muerta sobre la mesa. Me levanté, con calma, recogí mi plato vacío y lo llevé a la cocina. Me estaba poniendo mi abrigo pesado en el pasillo cuando mi madre salió frenéticamente del comedor. Ella siempre, sin falta, prefería la manipulación emocional privada después de un fracaso público masivo. Me acorraló junto a la puerta principal, su voz bajando a un susurro áspero y tembloroso. Has avergonzado completamente a tu hermano ahí dentro, siseó, sus ojos brillando con lágrimas de ira y manipulación. La familia no se hace esto, Miguel. No intentamos arruinar los momentos especiales de los demás. Terminé de abrochar mi pesado abrigo, mirándola con absolutamente cero simpatía. No, mamá, dije, mi voz increíblemente tranquila. No avergoncé a Vicente. Simplemente avergoncé la historia completamente ficticia que has estado contando sobre mí durante 10 años. Estabas parada demasiado cerca de ella y te golpeó la metralla cuando la hice estallar. Estás tergiversando esto, suplicó, tratando desesperadamente de hacerse la víctima. Solo soy una madre que está orgullosa de su hijo. Eres una madre que necesita una jerarquía, la corregí, mirándola directamente al alma. Necesitas que un hijo brille para poder llevarte el crédito, y necesitas que otro hijo fracase para tener a alguien a quien menospreciar. La familia no usa el hito de un hermano para avergonzar públicamente a otro.
No puedes llamar a esto una familia amorosa cuando el precio absoluto de admisión es mi silencio y humillación permanentes. Abrí la pesada puerta principal de caoba. El viento helado del invierno se precipitó en la casa sofocantemente cálida. Salí al porche, dejándola completamente sin palabras en el umbral. Caminé hacia mi camioneta, subí y me alejé en la noche. No sentí ira. No sentí tristeza. Me sentí entera, perfectamente, limpio. Finalmente había quemado la jaula falsa que construyeron para mí, y era completamente libre. 6 meses después, el brutal y frío invierno finalmente cedió, dando paso a una primavera costera brillantemente clara y fresca. La lluvia paró, revelando los enormes y extensos céspedes verdes de mi finca que conducían directamente a los acantilados rocosos del Pacífico. La transformación de la propiedad estaba completamente terminada, y la realidad de mi nueva vida superó con creces incluso mis sueños más ambiciosos. Inauguré oficialmente las salas renovadas de la histórica casona como un retiro creativo exclusivo de alta gama. En las 2 primeras semanas, estuvimos completamente reservados para el próximo año y medio. Escritores, arquitectos y artistas pagaban tarifas premium por el silencio absoluto, la pesada arquitectura antigua y el sonido estruendoso del océano. Mi negocio de restauración comercial estaba en auge. Elías, el rico inversionista privado que me había dado mi gran oportunidad, quedó tan profundamente impresionado con mi trabajo meticuloso en la biblioteca histórica de la ciudad que contactó personalmente a los editores de una prestigiosa revista nacional de arquitectura. Enviaron un equipo completo de fotografía a mi finca en mayo. Fotografiaron la enorme escalera de roble de barrido que había reconstruido a mano. Fotografiaron mi taller de última generación en el granero. Cuando finalmente se publicó el enorme artículo de fondo, abarcaba 8 páginas. Detallaba mi dedicación absoluta a la preservación de la integridad estructural histórica y destacaba el masivo éxito comercial de mi modelo de negocio independiente. La revista se distribuyó a nivel nacional. Sabía con absoluta certeza que una copia de ella inevitablemente encontraría su camino hacia las mesas de centro de cristal de las preciosas amigas del club de campo de mi madre. Estaba en mi taller un martes por la tarde, pasando una hermosa pieza de caoba recuperada por la cepilladora de grueso, cuando mi teléfono celular vibró en el banco de trabajo. Era mi hermana Mariana. Habíamos hablado con frecuencia desde esa explosiva cena de Navidad. Ella finalmente había comenzado a establecer sus propios límites firmes con nuestra madre y nuestra relación se había fortalecido increíblemente. Apagué la ruidosa maquinaria, me limpié el espeso serrín de las manos y contesté la llamada. Mariana no se anduvo con rodeos. Su voz era pesada, con una mezcla de agotamiento y profunda ironía oscura. ¿Te has enterado de lo de Vicente?, preguntó de inmediato. Me apoyé en mi pesado banco de trabajo de roble. No he hablado con él ni con mamá desde que salí por la puerta en Navidad. ¿Qué pasó? Mariana soltó un largo y pesado suspiro. Todo el castillo de naipes se ha derrumbado violentamente, Miguel. Es un desastre absoluto y sin mitigación. Procedió a contarme la verdad absoluta detrás de la fachada brillante y cuidadosamente curada que Vicente había estado exhibiendo agresivamente durante años. Su enorme salario corporativo, ese que mi madre adoraba como una religión, no era ni de lejos suficiente para sostener el estilo de vida completamente delirante que intentaba proyectar activamente. Había financiado esa enorme y estéril casa de diseñador utilizando una hipoteca de tasa ajustable altamente tóxica para la que apenas calificaba. Había arrendado los coches de lujo increíblemente caros. Se estaba ahogando en enormes deudas de tarjetas de crédito con altos intereses solo para comprar los trajes a medida y los relojes caros para impresionar a personas a las que en realidad no les importaba. Cuando el sector tecnológico experimentó una repentina y brutal corrección del mercado a principios de la primavera, la empresa de Vicente sufrió una reestructuración masiva. Sus opciones sobre acciones ejecutivas se volvieron completamente inútiles de la noche a la mañana y su salario fuertemente inflado fue severamente recortado. Sin esas enormes bonificaciones trimestrales, incumplió por completo la masiva hipoteca. El banco inició oficialmente los procedimientos de ejecución hipotecaria la semana pasada, me dijo Mariana, su voz increíblemente sombría. Pero esa ni siquiera es la peor parte. Su esposa se enteró de la enorme montaña de deudas ocultas. Descubrió que no hay absolutamente nada de dinero en el fondo universitario para los niños. Las cuentas están completamente vacías.
Presentó oficialmente el divorcio el lunes por la mañana. Su abogado va directamente por la custodia total, argumentando que la masiva negligencia financiera de Vicente lo convierte en un proveedor no apto. Me quedé allí, en la quietud de mi enorme taller de mi propiedad, escuchando el sonido estruendoso del océano a través de las puertas abiertas del granero. No sentí la repentina y masiva oleada de alegría vengativa o de regocijo triunfante que podrías esperar en una película. Simplemente sentí una profunda ola de tristeza por la masiva y destructiva mentira que mi familia había adorado. Vicente había construido toda su identidad sobre una base de arenas movedizas, fuertemente alentado por una madre que solo valoraba la superficie brillante y superficial. Se habían burlado constantemente de mí por trabajar con mis manos, por tomar el camino lento y difícil de construir un patrimonio real y un valor tangible. Se habían reído de mis botas sucias y mis manos callosas, completamente ciegos al hecho de que yo estaba vertiendo una base de hormigón sólido mientras ellos construían agresivamente un enorme castillo en el aire con deudas tóxicas y pura arrogancia. Mamá está teniendo un colapso psicológico absoluto y completo, continuó Mariana, su voz tensa. Está llamando desesperadamente a todos los abogados que conoce, tratando de encontrar una manera de evitar que el banco se quede con la casa. Está aterrorizada por la masiva humillación pública. Sabe que sus amigas del club van a ver el aviso de embargo. Toda la realidad falsa que construyó está completamente muerta. Respiré profundamente el aire agudo y salado de la costa. ¿Qué dijo sobre el artículo de la revista? Pregunté en voz baja. Mariana soltó una breve y seca risa. Lo vio. La tía Sara le llevó una copia directamente a su casa. Mamá se encerró en su habitación durante 2 días seguidos. Literalmente no puede procesar el hecho innegable de que el hijo que desechó sin piedad está en la portada de una revista de arquitectura nacional, mientras que su niño de oro está sentado en la oficina de un abogado tratando de averiguar cómo pagar un divorcio a crédito. Le dije a Mariana que la quería, que tenía una invitación abierta para venir a la finca cuando necesitara paz, y colgué el teléfono. Miré alrededor de mi imperio masivo, sólido y totalmente financiado. La caída absoluta del villano nunca es tan ruidosa como su arrogante ascenso. Generalmente es solo un colapso silencioso e increíblemente patético bajo el peso masivo de sus propias mentiras. Más tarde esa noche, salí al enorme y extenso porche de mi finca. El sol se ponía lentamente sobre el profundo y oscuro océano Pacífico, pintando el cielo con increíbles y vívidas franjas de púrpura amoratado y naranja ardiente. Me senté en una de las pesadas y sólidas mecedoras de roble que había construido a mano, sosteniendo una taza caliente de café negro. El único sonido en kilómetros a la redonda era el choque rítmico e increíblemente relajante de las pesadas olas golpeando violentamente las antiguas rocas costeras debajo de mi propiedad. Pensé en Vicente, sentado en la oficina estéril de un abogado, luchando agresivamente por las ruinas absolutas de su vida falsa y fuertemente financiada. Pensé en mi madre, escondiéndose desesperadamente detrás de sus cortinas corridas, llorando el funeral absoluto de sus ridículas y superficiales expectativas. Durante toda mi vida, había permitido que sus métricas de éxito profundamente tóxicas envenenaran activamente mi propia mente. Había pasado tantas noches en vela mirando al techo, preguntándome genuinamente si estaba haciendo todo completamente mal porque mi vida no se parecía a un brillante folleto corporativo. Pero sentado en mi propio porche, mirando la enorme finca que poseía libre de cargas, finalmente entendí la profunda verdad última. La riqueza real y verdadera no es el coche caro que arriendas para impresionar a extraños en un semáforo. No es la casa masiva y fuertemente hipotecada que te mantiene despierto en un sudor frío a las 3 de la mañana. La riqueza real y tangible es la paz absoluta. Es la profunda y tranquila seguridad de saber que nadie en la tierra puede quitarte el piso de debajo de los pies. Es la increíble dignidad de mirarte en el espejo y saber que cada cosa que tienes, la construiste con tu propia sangre, sudor e inquebrantable integridad. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi pesada chaqueta de lona. Lo saqué. Era un mensaje de texto de mi abuela. No era una mujer que desperdiciara palabras en la comunicación digital muy a menudo. El mensaje era increíblemente corto y directo al punto. Vi la revista, escribió. Tu abuelo estaría increíblemente orgulloso de esas uniones. Tomo el autobús el próximo jueves. ¿Tenélte listo? Sonreí, una sonrisa real, profunda y genuina que llegó hasta mis ojos, y le respondí con una rápida confirmación.
Ella era la única persona de mi pasado que se había ganado el derecho absoluto de sentarse en este porche y compartir esta increíble paz conmigo. Era la única que había respetado la pesada madera de mi carácter mucho antes de que fuera bellamente pulida y publicada en una brillante revista nacional. En cuanto a mi madre y Vicente, he establecido permanentemente un límite hecho de acero sólido. No respondo a sus frenéticas y desesperadas llamadas. No respondo a los correos electrónicos manipuladores y culpabilizadores que exigen ayuda financiera para los enormes gastos legales de Vicente. Cuando finalmente reconoces que ciertas personas solo te ven como un recurso conveniente o un trampolín para su propio ego, eliminarlas por completo no es un acto de crueldad. Es un acto absoluto e innegociable de autopreservación básica. Ya no soy el saco de boxeo de la familia. No soy el chivo expiatorio conveniente. Soy el arquitecto de mi propia e increíblemente sólida realidad. Y las pesadas puertas de esta finca permanecen permanentemente cerradas para cualquiera que alguna vez exigió que me hiciera pequeño para que ellos se sintieran cómodos. Construí esta vida, tabla por tabla pesada. Soporté el frío, los músculos doloridos, las cuentas bancarias vacías y los insultos brutales y cortantes. Sobreviví a lo peor de su guerra psicológica y salí del otro lado sosteniendo el título de propiedad permanente de mi propia e inquebrantable libertad. Muchísimas gracias por acompañarme en este largo e intenso viaje de hoy. Se necesita una enorme cantidad de coraje para enfrentarse a las personas que comparten tu sangre. Y sé exactamente lo aterrador que puede ser finalmente decir la verdad absoluta en una habitación llena de mentirosos comprometidos. ¿Alguna vez has enfrentado algo similar con tu propia familia? ¿Alguna vez has tenido que quemar permanentemente una relación tóxica para salvar tu propia vida? Por favor, comparte tu increíble historia en los comentarios de abajo. Tu voz importa absolutamente y nunca sabes quién necesita desesperadamente escucharla hoy. Y por favor, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte al canal para no perderte el próximo viaje. Hasta la próxima vez, sigue construyendo tus propios cimientos y nunca, jamás, dejes que nadie te diga lo que vale tu vida.